Buenas tardes para todos, chicos. Esperamos que se encuentren muy bien. Le damos la bienvenida al doctor Alberto Alzate. Él es médico de la Universidad de Antioquia y actualmente es residente de tercer año de medicina interna de la misma. Doctor, muchas gracias por aceptar la invitación y por acompañarnos. El día de hoy nos va a estar presentando hipertiroidismo. Ahí se ve completa la pantalla. Sí. No, toca que le... Ahí. No. No, todavía no. Todavía no la ves completa. No, Espérate. no sé si soy solo yo. Espérate que puede ser que compartir la pantalla completa. Ahí, no. Listo, ahí ya, Sí doctor. pasa. Sí. Sí, sí, señor. Bueno, no, gracias a Lina, pues que ha estado muy pendiente, pues escribiendo constantemente. Y es muy bueno, en realidad, que tengan pues como personas tan activas. Entonces, pues agradecerle a Lina y muy bacano, pues que ustedes hayan tenido esa iniciativa de crear el semillero. Yo estaba en quinto cuando Sebastián Osorio, que es residente de urgencias, ahora hizo lo que antes llamaban el IMIC, que yo creo que ustedes, bueno, no sé si les tocó el IMIC, que eso pues hace unos meses en Pablo Tobón, y esa pues Sebastián, era Alejandro Galeano, que ahora es residente de segundo año de interna, el profe de Patiño. Entonces es muy chévere porque son grupos pues de interés y que también es bacano que ustedes hayan metido también como al hombro a la parte de investigación, buscando pues más oportunidades y una conexión pues que hoy en día no existe, que es pues triste que todavía no exista, y en realidad es muy sencilla, que es entre el departamento pues de medicina interna y los estudiantes de la facultad de medicina, siendo pues como la medicina interna la columna vertebral en realidad pues de la facultad, creería yo. Entonces muchas gracias pues, y muy bacano también que los profes, que he visto que han venido varios profes, fellows, muy bacano pues que los estén apoyando, y ya saben pues yo le dije a Lina que lo que necesiten, que pueda hacer contacto de varios residentes de tercer año, el contacto de un profe que está muy pendiente, que me ha escrito ya 3 veces, el profe Munera, que créanme que es muy buena herramienta pues que hoy en día está en Canadá, inclusive pues para investigar en un futuro. Entonces, no, lo que necesiten, y pues muchas gracias. Entonces, Lina pues me escribió pues que hablara de hipotiroidismo, luego me dijo que hipertiroidismo, luego me dijo que las dos, y al final quedamos solamente con tirotoxicosis pues porque fue lo que dijo Lina. Entonces, en realidad, cuando uno habla de tirotoxicosis o hipertiroidismo, pues tiene que diferenciarlo. Digamos que eso es importante, no es solamente algo semántico, sino que tiene un impacto en la definición y entender un poco más de la enfermedad. Entonces, yo hablar un poco desde el enfoque de tirotoxicosis porque puede ser más útil que solamente hablarles del hipertiroidismo y específicamente la enfermedad de Graves. Entonces, cuando hablamos de tirotoxicosis, es simplemente un exceso de hormonas tiroideas y un síndrome clínico, que es quizá donde uno como médico general, inclusive pues como internista, tiene que volverse, digamos, que más hábil para el reconocimiento y el diagnóstico. Y el hipertiroidismo, que es un aumento de la síntesis propia de la glándula tiroides, pues de estas hormonas. Cuando hablamos de tirotoxicosis general, prácticamente cualquier patología tiroidea es mucho más común en las mujeres. Hipotiroidismo, nódulo tiroideo, en este caso pues hipertiroidismo, hasta 5 o 7 veces pues comparado con los hombres. Hablamos que alrededor del 0.5 al 1.3% de la población va a desarrollar tirotoxicosis, lo cual no es exactamente poco. La gran mayoría va a ser pues subclínico, pero un porcentaje importante va a ser sintomático, y estamos hablando de una patología de pacientes jóvenes. Pues en medicina interna todo lo que tenga menos de 65 años es muy joven. Entonces estamos hablando de usualmente mujeres jóvenes, y vamos a ver pues que hay unas características clínicas que toca grabarse. Entonces quédense con eso primero, mujer joven. No hay mucha diferencia respecto pues a la raza, en caucásicos, hispanos y asiáticos. Es un poco menor en afroamericanos, pero en realidad es muy similar. Entonces hablemos, aquí es quizá cuando un poco se empieza a enredar la pita, y es que uno dice, uy, venga, es que hay muchos tipos, eso se enreda un poco. Pues en realidad apenas estos cuatro, porque uno empieza ahí, y luego que embarazo, que silente, bueno, entonces apenas estos cuatro. La enfermedad de Graves, mucho más, es la etiología más común de tirotoxicosis, pacientes muy jóvenes, 20 a 40 años, más hasta el 80%. Luego el bocio multinodular tóxico, mucho más común pues en regiones yodo deficientes, que no es el caso de Colombia. Inclusive Colombia tiene un exceso de yodo y eso se asocia con hipotiroidismo.
el exceso de yodo o también inclusive con nódulo tiroideo, pero el hipertiroidismo se asocia más es con deficiencia de yodo, lo cual no es el caso pues de la mayoría de nuestra población. Obviamente pues van a haber ciertas poblaciones en riesgo. Y es que ya saben pues que hacemos una profilaxis del yodo usualmente en la sal es yodada, el pan, hay muchas vainas que tienen yodo, pues como les digo, usualmente tenemos un exceso de yodo según la OMS. La tiroiditis subaguda, que es quizá la etiología pues, diferencial más importante. Entonces, bueno, esto será una tiroiditis o será un Graves. Ahí ya vamos a ver que hay unos tiempos y una clínica que nos va a ayudar a diferenciarlo. Y el adenoma tóxico, que es mucho menos frecuente, hasta el 3-5% de las causas de hipertiroidismo. Y esta pues es una clasificación. Eso, como les dije, quédense con las otras 4, porque cuando uno empieza a todas las raras, pues digamos que se llena pues de la información y eso no va a ser muy útil. Entonces aquí están las que veníamos hablando. Entonces cuando es propia de la glándula tiroides o hipertiroidea, pues hablábamos de la enfermedad de Graves, el adenoma o el bocio multinodular. Y cuando es no hipertiroidea, es decir, no hay un aumento de la producción de esas hormonas, sino que es más como una destrucción de la hormona como tal, hablamos de tiroiditis, ya bien sea pues iatrogénica, que es el consumo de hormona tiroidea, actínica, inducida por medicamentos, amiodarona, el litio, inclusive los inhibidores pues, del checkpoint también pueden llegar a causar pues, hipertiroidismo. Y otras hipertiroideas, pues el Stromal como una causa, digamos que no propia de la glándula tiroides, o sea, extratiroidea. El hipertiroidismo central, muy raro, ¿cierto? Esto es muy raro. Un adenoma productor de TSH es raro, pero también está en todas las etiologías. La resistencia a la hormona tiroidea también muy rara, un tumor general testiculares, y esto pues asociado a la producción excesiva de la gonadotropina crónica humana, específicamente entonces células germinales, las mujeres embarazadas, ustedes pues saben eso más que yo, que una tirotoxicosis transitoria al embarazo, y dentro de la fisiopatología está la producción pues, de la beta-HCG. Entonces, hablando pues, de la enfermedad de Graves, aquí algunos apuntes de cada etiología. Es la causa más frecuente, 5 a 10 veces más prevalente en mujeres jóvenes. La fisiopatología es autoinmune. Entonces, en realidad, como la mayoría de etiologías autoinmunes, pues hay una base genética, más otros factores de riesgo, tabaquismo, ser mujer, la exposición a ciertos, digamos, etiologías infecciosas, Yersinia está ahí, que puede también causar cierto grado de mimetismo molecular. Saben pues que es compleja la fisiopatología en estas enfermedades, pero sabemos que es propiamente autoinmune. Y lo que hay es unos autoanticuerpos, una inmunoglobulina G contra el receptor de TSH, que en el caso de la enfermedad de Graves van a ser estimuladores de la producción de hormona tiroidea, es decir, activan ese receptor y empiezan a producir pues, más hormona tiroidea. Entonces hablamos de personas que tienen cierto grado de predisposición genética y que está asociado, como todas las enfermedades autoinmunes, pues con otras. Entonces usualmente siempre buscamos que no haya anemia perniciosa, que no haya miastenia, diabéticos tipo 1, en otras poblaciones, pues sobre todo europeas, enfermedad celíaca. Y clínicamente, y esto pues es digamos que lo clásico, si uno coge Harrison, pues de una mujer joven con un bocio difuso, que en la gamografía va a ser hipercaptante, con exoftalmos, con dermopatía, que son manifestaciones clínicas propias de la enfermedad de Graves. Entonces un paciente con una T4 libre alta y una TSH suprimida, con una orbitopatía pues con exoftalmos, ya está digamos que el diagnóstico de enfermedad de Graves. Yo solamente lo voy a confirmar, ya vamos a ver con qué. Pero esa triada clásica pues en realidad no es tan común como uno quisiera, por lo cual hay que ser digamos que muy juiciosos en el diagnóstico. Luego está el bocio multinodular, pues ya sabemos que es mucho más de zonas con deficiencia de yodo, un poco más de pacientes más añosos, y es que la glándula pues, gana algún cierto grado de autonomía y empieza a producir pues, la hormona tiroidea. Usualmente son síntomas menos floridos, se dice que tiene un curso pues, más indolente, el bocio, luego un hipotiroidismo subclínico, luego una 3-tirotoxicosis, una T3-tirotoxicosis, y luego como tal una tirotoxicosis pues franca, pero no es tan bulloso como Graves. En algunos pacientes se puede dar un síndrome raro que es asociado el Graves al bocio multinodular, pues esto es raro, o inclusive pacientes con bocio multinodular que desarrollan algún grado pues, de cáncer de tiroides, que sería pues, otra presentación clínica. Y el patrón gamagráfico es de áreas hiper, iso o hipocaptantes, es decir, parchadas, porque aquí ya sabemos nódulos que son autónomos, varios nódulos autónomos y otras zonas de la glándula que están funcionando pues, de manera normal.
Y el adenoma tóxico, ya veamos que es menos del 3% de los casos, también pues predominan en mujeres. Estamos hablando de un nódulo único por palpación, pues antes hablando de por palpación, hoy en día la ecografía aquí es fundamental. Y ya sabemos que es autónomo e hiperfuncionante, y aquí pues a diferencia del Graves, esto es más de una fisiopatología mutacional y también se asocia pues con deficiencia de yodo, entonces hay unos cambios mutacionales en el receptor de TSH que lo hacen pues autónomo. Y lo mismo que el bocio multinodular, son unos cuadros clínicos menos floridos. Y luego viene la tiroiditis, y aquí es cuando uno dice, uy, qué boleo de tiroiditis, esto tan enredado. Pues nada, apenas de la primera, solo tiroiditis subaguda porque es la más frecuente, el resto son mucho más raras, hay que tenerlas ahí presentes. Pero dentro del diferencial, la más importante de un paciente sin mayores cosas, pues sano, es la tiroiditis subaguda. Un paciente que tiene algún cuadro de infección viral que muchas veces ni siquiera se dan cuenta, se empiezan a sentir malucos, pues como raros, empiezan con odinofagia, un dolor pues aquí cervical que puede ser irradiado, pueden elevar algún grado pues de reactantes, lo que les comenté que tenían una historia de infección viral reciente, y luego empiezan con unas manifestaciones clínicas de tirotoxicosis. Se sienten con sudoración, diaforesis, palpitaciones, y lo que ya vamos a ver es que es algo transitorio en la mayoría de casos, que según algunos, digamos que predictores, podría pues persistir con hiper o hipotiroidismo, y tiene unas fases pues clásicas que ya vamos a ver, por la clínica digamos que es muy clara. Pues la fisiopatología, como todo en endocrino, y eso pues yo sé que se lo han escuchado a Román múltiples veces, pues que una pepita le pega a esta pepita y cuando no le pega, cuando le pega en exceso, pues suprime la otra pepita, pues eso digamos que es lo mismo que pasa acá. Ya bien sea por una producción autónoma de la tiroides o una etiología autoinmune como es en el Graves, hay un exceso de T4 libre que sabemos que por las desyovinasas se convierte en cerebro, hígado, riñones, piel, en T3, y esa T3 hace un feedback en lo que es la hipófisis y va a suprimir la TSH, es decir, hay un exceso de hormonas tiroideas y una supresión de la TSH. Y aquí es importante esta gráfica es la relación logarítmica pues entre la TSH de T4 libre, y es que sabemos que cambios muy sutiles de T4 libre hacen grandes cambios en la TSH. Entonces un paciente que tenga un aumento de la T4 libre va a tener una TSH en realidad pues, muy suprimida, de la misma forma en hipotiroidismo, con niveles muy bajos pues, de T4 libre hay unas TSHs que a veces van a dar en 100, 155, es decir, una relación pues, logarítmica. Entonces es importante eso porque ya cuando ustedes ven T4 libres en más de 2, más de 3, que son en realidad muy altas, van a ver TSHs en realidad suprimidas. Suprimidas es menor a 0.1, pero usualmente uno puede ver 0.03, empieza a ver pues menor de 0.1 en los casos pues de tirotoxicosis. La clínica pues es la parte como más bonita. Entonces hay un exceso de hormonas tiroideas, eso sabemos que las hormonas tiroideas actúan sobre múltiples receptores nucleares, tienen pues también algunas manifestaciones cardiovasculares, neurológicas, metabolismo óseo, múltiples órganos, y la clínica pues es muy florida y en realidad compromete muchos sistemas. Entonces aquí pues vemos algunos. Entonces son pacientes que usualmente los describen como con pérdida de peso, pero en realidad también podrían aumentar por la hiperfagia, pues ellos empiezan a comer mucho, pero usualmente vienen perdiendo peso. La intolerancia al calor, pacientes diaforéticos con polidipsia, hay un temblor distal, nerviosismo, se los ve ansiosos, los ve rápidos, alteración del sueño, cambia ese patrón pues diurno-nocturno, están hiperreflexivos. Las palpitaciones, aquí es muy importante, una causa pues sobre todo en tormenta tiroidea o en tirotoxicosis, digamos que más graves, y es pacientes que llegan taquicárdicos, que previamente si una señora de 60 años ya se había infartado y quedó con algún grado de afectación pues cardíaca, algún grado de falla cardíaca, y le da un hipertiroidismo, pues la lleva a una descompensación de su falla cardíaca. Entonces es importante esta parte de entender que una falla cardíaca o una FA muy común descrita pues en pacientes con hipertiroidismo, y uno sí lo ve, siempre hay que pensar en la tiroides, cómo está la tiroides del paciente. Entonces, por lo menos mínimo una TSH, que es lo único que uno debe pedir de entrada en un paciente, pues, como tamizaje de trastornos tiroideos. Entonces, un paciente taquicárdico con FA o con una descompensación de su falla cardíaca, pues vea cómo está la tiroides, un examen pues básico. Pulmonar, y es que les da disnea, les puede dar algún grado de hipertensión pulmonar. Gastrointestinal,
pacientes pues clásicamente se escribe diarrea o hiperdifecación, pacientes pues diaforéticos con una piel húmeda, clásicamente se escribe el mixedema pretibial, hasta el 1 al 4%, pues el bocio, muy importante, 35% de pacientes con bocio, hay que palpar la tiroides, hay que buscar nódulos. Y ocular, pues no es lo más común, en Graves hablan hasta el 40-60%, tiene algún grado de oftalmopatía, pues de la enfermedad de Graves, es un engrosamiento y también no solamente del músculo, sino también de la grasa periorbitaria, porque también tiene receptores que son, digamos que, afectados por estas inmunoglobulinas G en la enfermedad de Graves y son propias de la enfermedad de Graves. Tanto los ojos como el mixema predial son propios de la enfermedad de Graves. Entonces aquí vemos pues un poco de los síntomas del mixema predial, pues que tiene diferentes grados. La dermopatía, perdón, la orbitopatía, pues una enfermedad de Graves que también tiene muchos grados. Pacientes con quemosis, alteraciones visuales, pueden tener subluxaciones pues de la córnea, el bocio, siempre pues búsquenlo en estos pacientes. El complejo neurológico lo quise traer porque en realidad hay varias pues como consideraciones en este caso. Y es que los ancianos pueden tener lo que llaman un hipertiroidismo pues apatético, es decir, tienen una T4 alta, una TSH suprimida, es decir, tirotoxicosis, pero sin una clínica florida. En realidad son pacientes que pueden parecer hipotiroideos, entonces hay veces uno puede fallar con la clínica, pero hay que tenerlo en cuenta, sobre todo en pacientes ancianos. La parte psiquiátrica pues también está descrita, es como más rara, pero también pues los psiquiatras lo tienen en cuenta cuando un paciente presenta con psicosis, alteraciones compartimentales. Y aquí algo muy bonito, que es raro, pero cuando uno lo ve es muy bacano, que es la parálisis periódica hipocalémica tirotóxica. Sabemos que existe la parálisis periódica hipocalémica aislada, eso es por mutaciones específicas en el canal sodio-potasio, pues ATPasa, una predisposición genética, pero pueden haber desencadenantes como es una tirotoxicosis, y esto clásicamente es la enfermedad de Graves la que causa esto. Y algo que uno lee y no se sabe bien por qué es que da más en hombres. Entonces, un hombre joven que viene con una clínica de tirotoxicosis y empieza con debilidad en los inferiores, es algo abrupto de un día para otro. Usualmente pues lo describen asociado con alimentos ricos en carbohidratos, ingesta de alcohol, y empieza a desarrollar pues una parálisis de miembros inferiores o superiores, que inclusive muchas veces que Guillain-Barré, que compromiso medular, pues hay que también hace parte del enfoque de la tiroides. Entonces, ¿qué vamos a pedir? Pues un perfil tiroideo básico. Si la sospecha clínica es muy alta, pues uno empieza con una TSH y T4 libre. Ahora yo les comenté que el tamizaje inicial en un paciente pues sin una clínica de un trastorno tiroideo, la TSH. Pues de una sospecha pues clínica, una paciente con bocio, palpitaciones, taquicardia cerebral, FA, orbitopatía, pues TSH, T4 libre. Tener en cuenta que pueden haber pues falseadores del perfil tiroideo como la biotina, pues está muy descrito, y si se ve que aumenta la T4 libre, pues entonces nos pueden como falsear ese perfil. Igualmente, ojo con interpretar este perfil en pacientes hospitalizados. Sabemos que existe el síndrome del tiroideo enfermo, y es que muchos medicamentos como esteroides, heparinas, que usualmente aumentan la T4 libre y unas TSHs que al principio pueden estar suprimidas, o inclusive también pues al contrario. Eso tiene pues varias fases, entonces mucho con pacientes que ya llevan hospitalizados varios ratos, que han recibido varios medicamentos, porque interpretar el perfil acá pues puede ser confuso. Entonces uno parte de un paciente con clínica de tirotoxicosis. Es importante tener una T4 libre normal, una TSH suprimida, pues debo pedir la T3. Hay veces pues uno en el Pablo, en el Sambi, pues donde rota que hay recursos, se piden las dos de entrada, pero también está bien ser secuencial. T4 libre pues está alta, ya sé que es una tirotoxicosis, una TSH suprimida, pero hasta el 10% de los casos pueden tener T4 libre normal con TSH suprimida y nos hablarían de una T3 tirotoxicosis. Ahorita lo que les hablaba, entonces pacientes psiquiátricos con alteraciones cardiovasculares, específicamente FA, falla cardíaca. Por ejemplo, un punto de una práctica clínica, un paciente con FA en la León, una señora de 65 años, pues, y nunca tiene una TSH, pues por una TSH que pedirle, póngalo al lado del diagnóstico de FA. Paciente con FA hace un año de reciente diagnóstico con TSH en 3, pues ya es, por lo menos todo el mundo sabe que no tiene una tirotoxicosis. Y aquí un poco pues lo que les hablaba, entonces un paciente con una sospecha clínica de tirotoxicosis, le pedimos una TSH,
Si sale normal o elevada, pues prácticamente me descarta una tirotoxicosis. Pero hay algunas causas, sobre todo lo que es el hipertiroidismo central, adenoma pues productor de TSH, que es muy raro, pero para que se queden grandes ustedes, una TSH normal o elevada con una clínica de hipertirotoxicosis, pues de hipertiroidismo me descarta el hipertiroidismo. Porque yo la debería encontrar suprimida. Dice, como vimos ahorita en la gráfica, cambios sutiles de la T4 libre me hacen grandes cambios en la TSH. Entonces una T4 libre pues que va a estar alta, más el diagnóstico de tirotoxicosis, y ahí ya vamos a ver cómo vamos a pedir esos anticuerpos contra el receptor de hormona tiroidea. Ahora, si es normal, lo que hablábamos, si es normal, pues no se me puede olvidar, venga, no, hay que pedir la T3 porque hasta el 10% de los casos es una T3 tirotoxicosis. Y si esta pues es normal, hay otros casos más raros como una TSH suprimida en el contexto de un hipertiroidismo subclínico. Este no es tan raro, no lo voy a tocar mucho, pero sepan que existe y tiene nuevas consideraciones, pues para gente que está en tratamiento, en embarazo, o lo que yo les venía yo hablando, un síndrome del eutiroideo enfermo del paciente hospitalizado. Y aquí viene una de las partes pues, más importantes de la charla, y es cómo diferenciar una tirotoxicosis, una tiroiditis subaguda de Kerbein o tiroiditis subaguda versus una enfermedad de Graves. Y aquí es muy importante pues el tiempo y los TRAPS. Entonces usualmente menos de 3 veces, si yo tengo un paciente que me dice, no, yo vengo sufriendo la tiroides hace un año, ya me habían dicho, pues me habían comentado que tenía una tiroides pues aumentada hace un año y recibí metimazol, pues lo suspendí y ahora llega con otra tormenta tiroidea, pues eso es una enfermedad de Graves. Porque una tiroiditis dura máximo 3, pues usualmente es 3, máximo 4 meses. Entonces aquí el tiempo es muy importante, entonces no es de 3 meses. Esto que abrir el ojo de que no es una tiroiditis, paciente con un cuadro viral o un trauma local, pues tiene mayor probabilidad y sobre todo en pacientes pues más jóvenes. Ahora, un hipertiroidismo primario en el contexto pues de una enfermedad de Graves o bien sea, ya vamos a ver cómo esos pacientes los doy diferenciar entre bien sea un Graves, un adenoma tóxico y un bocio pues multinodular, que ya vamos pues a ver. ¿Y cómo lo vamos a ir viendo? Pues vamos a ver un paciente con unas ayudas diagnósticas básicas, racantes de fase aguda, un hemograma, un perfil hepático, calcio, porque ya vamos a ver que hay manifestaciones como lo es la colestasis, y es que estos pacientes suelen tener, sobre todo en tormenta tiroidea, pues colestasis. La tiroglobulina no me ha tocado, pero está descrita en pacientes con sospecha de tirotoxicosis facticia, que tienen pues un consumo exógeno de hormona tiroidea. Y los anti-TPO también se pueden pedir en un contexto de un paciente con una H-toxicosis, es decir, es en un grado pues, de Hashimoto que está produciendo mayor hormona tiroidea. Pero también, hasta en el 10-20% de los pacientes con enfermedad de Graves puede estar positivo. Y me ayuda a diferenciar una tiroiditis que va a ser pues, transitoria, donde va a estar pues, negativo los anti-TPO. Y aquí los TRAPS, que son muy importantes, porque vemos que son anticuerpos contra el receptor de la hormona tiroidea, del receptor de la TSH. Aquí las sensibilidades son muy buenas, 97%, especificidad del 99%, y me ayuda con el diagnóstico de la enfermedad de Graves. Es decir, son específicos para el diagnóstico de la enfermedad de Graves. Y hoy en día, pues prácticamente que a todo paciente se le deben pedir, mejor dicho, a todo paciente con una tirotoxicosis, uno debería estar proclive a pedir los TRAPS, a menos que sea muy claro que es una tiroiditis. Tiene gripa, lleva 2 semanas, pues estaría en el seguimiento. Pero el resto, pacientes que nos llegan después de una clínica de 1 mes, 2 meses, pues pida los TRAPS para usted empezar a diferenciar si es o no una enfermedad de Graves. Y es importante porque no solamente son diagnósticos, sino también son pronósticos, y es que niveles muy altos están asociados con riesgo de recaída. Ya vamos a ver esa recaída, por qué la mencionamos, entonces también tiene un valor pronóstico. Entonces hay dos partes del algoritmo que ya vamos a ver. Pacientes que yo les pido TRAPS con ecografía y así llego al diagnóstico, y pacientes que yo les pido gamografía de tiroides. Eso era antes. Hoy en día en realidad uno los TRAPS y la ecografía los pide mucho y son quizá la parte del algoritmo que uno se va, pero de igual forma la gamografía de tiroides todavía sigue siendo útil en algunos casos, sobre todo de bocio multinodular o adenoma tóxico. Importante, pues hay dos gamografías, una con tecnesio y otra con yodo. La tecnesio pues es de más fácil utilización, es más corta duración, pero no me ayuda a diferenciar el bocio multinodular o el adenoma tóxico, entonces pues en realidad tiene muy poca utilidad.
y tienen, pues sobre todo pues, la de yo 138 tiene muy buen rendimiento para el diagnóstico de enfermedad de Graves, porque los patrones pues son los clásicos que hemos visto. Entonces esto es una tiroides normal, una captación pues digamos que leve, pero en una enfermedad de Graves se describe clásicamente lo que uno ve como un bocio difuso hipercaptante, es decir, toda la tiroides está siendo atacada por esa inmunoglobulina. En una tiroiditis es todo lo contrario, un bocio difuso hipocaptante. En el adenoma, como es solamente un adenoma de 2-3 centímetros, va a ser un nódulo hipercaptante. En el bocio multinodular son múltiples zonas hipercaptantes, pero con otras zonas de la tiroides que, como vemos acá, pues son normales, es decir, es parcial. Sobre todo en este caso de bocio multinodular y adenoma tóxico es quizá donde más papel tiene la gamografía. Pero por facilidad es mucho más sencillo en un paciente pues hospitalizado, que es quizá donde ustedes más van a ver el hipertiroidismo pues al principio en el internado, hacemos ecografía de tiroides. Pero no está indicada de rutina porque un paciente pues perfectamente con un bocio y con unos traps, la ecografía pues me sobraría, pero la utilizamos para estar seguros de que no hay adenomas y llenamos de razones. Y es que pues se valoran los nódulos palpables, pero hay algunos datos como lo que es el incremento en la vasculatura pues con el Doppler, hacen unos, a través pues del Doppler, en las resistencias pues de estas arterias, y con resistencias altas pues nos habla pues de una muy buena sensibilidad del 95%, una especificidad del 90% para el diagnóstico de enfermedad de Graves, es decir, un paciente con un bocio difuso, con un aumento en la vasculatura, pues nos habla de una tiroiditis que en el contexto de unos TRAPS, pues habla de enfermedad de Graves, y es lo que describen como tirano tiroideo. Entonces aquí importante pues el tratamiento. El tratamiento aquí hemos hablado pues de la tiroiditis. Entonces es importante, es una condición autolimitada. Entonces una tiroiditis subaguda de Kerbein es una condición que en la gran mayoría de casos va a ser autolimitada, hay que entenderla como un proceso transitorio en donde primero hay una fase de tirotoxicosis o hipertiroidea, donde hay un aumento de la producción de hormonas, pero luego la misma glándula se va regulando, sigue una fase muy importante hipotiroidea. Entonces es importante acá los pacientes que llegan ya con unas TSH altas, pueden también estar en una fase de tiroiditis de recuperación, y luego los pacientes quedan eutiroideos, que es lo que vemos acá. Entonces, T4 libres altas que luego se bajan y están eutiroideos. Entonces va a depender mucho de dónde coja el paciente. Estamos hablando de hipertiroidismo, tirotoxicosis, entonces pues hablamos acá al inicio del cuadro, donde va a encontrar una T4 libre alta y una TSH baja, pero si yo lo cojo un poco más adelante, pues va a ser todo lo contrario, una TSH alta y una T4 baja. En contexto pues ya sería un hipotiroidismo completamente diferente. Entonces aquí importante es que los pacientes en realidad pueden tener unas clínicas no muy floridas y no consultar por esto, pero si un paciente pues está con palpitaciones, diaforético, y usted cree que es una tiroiditis por el tiempo de evolución, y apenas le va a pedir los exámenes en consulta externa, porque ese paciente perfectamente es de consulta externa, pues lo que está recomendado es darle solamente manejo sintomático. Y eso es con beta bloqueadores, tratamiento de elección, en este caso propranolol, 40 miligramos al día, sería una dosis muy buena para unas manifestaciones leves. También se pueden dar AINES, esteroides en casos pues, un poco más moderados o graves. Pero lo importante acá es que usted no le da antitiroideos. Usted le da antitiroideos solamente al Graves, a la tiroiditis no. Y sigue a ese paciente. Le pide los TRAPS, le pide la ecografía o le pide la gamografía, lo que usted considere pues, dentro de su abordaje diagnóstico, y mira cómo le va a ese paciente. Y en la enfermedad de Graves, en realidad, pues el diagnóstico y tratamiento es un poco más complejo. Entonces aquí, muy importante, pacientes tabaquistas, suspenderlo porque en poliorbitopatía, eso pues también reduce la efectividad de los medicamentos. Muy importante suspender el tabaquismo. Y tenemos como tres opciones grandes, lo que es el yodo reactivo, la cirugía o antitiroideos. Y ya vamos a ver cuál escogemos. De entrada les digo antitiroideos. O sea, hoy en día la primera línea para la mayoría de pacientes, no todos, ya vamos a ver quiénes no, es antitiroideos. Porque quizás lo tenemos todavía como no, cirugía para todo el mundo, yo para todo el mundo. Eso cada vez viene pues bajando, y es que hay mayor seguridad antitiroideos, sabemos más de la recaída y cómo es el curso de estos pacientes, pero hay unos casos específicos que requieren un manejo definitivo con yodo o con cirugía.
Y hacemos otros manejos que yo llamo como paralelos. Entonces lo principal en el Graves es antitiroideos, y ya bien sea que los va a dejar usted por unos años, o va a llevar el paciente a cirugía o lo va a llevar a yodo. Pero también hacemos manejo sintomático, y es que los beta bloqueadores y esteroides que ya vamos a ver ayudan en el manejo de los síntomas. También pues tienen un factor en la desyodoninasas, pues en esa desodinización periférica. Entonces específicamente los no selectivos como lo son el propanolol, o cardioselectivos como el metoprolol o el atenolol. Las dosis son variables, pues uno las busca cuando lo va a poner. Lo importante es que sepan que un paciente con síntomas de tirotoxicosis puede tener ciertos, digamos que beneficios del beta bloqueador. Y aquí los tiroideos, el metimazol y el propiltiuracil. Pues uno en realidad, como desde el segundo semestre, pues no sé, en AOR, pues autorregulación, uno le están hablando de estos medicamentos principalmente por los efectos adversos, usualmente granulocitosis, pero eso es raro. O sea, en los primeros 3 meses, un paciente con úlceras orales, fiebre o dinofagia, pues hay que sospechar que tenga lo que es una neutropenia con fiebre, que es muy grave, ¿cierto? Pero eso es raro, entonces no hay que temerles, porque es alrededor del 0.3, 0.5% de los pacientes, una reacción más que todo idiosincrática, entonces hay que tenerles pues confianza. Uno cuando lee, yo sé que ustedes cuando leyeron pues que propiltiuracil en tormenta tiroidea era pues de elección por el tiempo de acción, que sea más seguido, entonces actúa pues como más rápido. En realidad, lo que yo he visto y lo que ya pues uno habla con los profes es que solamente manejado metimazol tiene un mejor perfil de seguridad. Este propiltiuracil se asocia mucho pues a alteraciones hepáticas. Entonces que el metimazol, pues a través de 5 miligramos, ahí genérico y ahí original, pues pero es de 5 miligramos la tableta. La dosis uno la puede calcular según las veces que está aumentada la T4 libre, pero pues digamos que leve, de 10 a 15, grave de 20 a 40, para que se lo aprendan, pero eso yo sé que se les va a olvidar, a mí también se me va a olvidar, y uno en el momento en que lo vaya a poner lo va a buscar. Usualmente el paciente hospitalizado uno empieza con hasta 10, 20 miligramos cada 6, cada 8 horas, es decir, es agresivo con la dosis, pero en el paciente ambulatorio, que es el que más van a ver, tanto ustedes pues como yo, uno empieza con dosis de 10, 5, 15 miligramos una vez o 2 veces al día, las puede distribuir perfectamente. Y hay un seguimiento importante acá con T4 libre, estas preguntas pues de ronda, uno no sigue con TSH en los primeros 3 meses porque la TSH puede estar suprimida aunque la T4 libre ya esté más normal. Entonces se sigue con T4 libre. Y los efectos adversos, pues los que ya veníamos hablando, aquí los tengo por acá, no, se me perdió. Entonces, prurito, artralgias, molestias gastrointestinales, da un poco de distensión, la granulocitosis, que es neutropenia, pues con fiebre, signos de alarma, úlceras orales, etcétera, hepatotoxicidad, la de ANCA, pues que yo sé que a ustedes les gusta mucho, específicamente con propiltiuracil. Lo que ya veníamos hablando, lo seguimos pues con T4 libre, a los 4 a 6 semanas, no hay mucho afán, un paciente hospitalizado uno lo puede medir hasta cada semana, pero eso es, digamos que fuera pues of the label, eso no está pues como en los libros. Muy bien. Entonces, ¿a quiénes les dejamos antitiroideos? Entonces, paciente con tirotoxicosis, usted dice, no, tiene un Graves, TRAPS positivos, entonces es una señora, yo que le voy a ofrecer antitiroideos, cirugía o yodo. Pues en realidad cada vez ponemos más antitiroideos porque hemos visto que es seguro hasta 5 o 10 años. Y yo sé que cuando hagan ustedes rural o con el ruralito, le pasa a uno mucho que llega una pelada, es como, ay, yo tomo metimazol, pues, pero ¿por qué no me lo pusieron? Y pues si la historia clínica, no la tengo. Y los traps, no, pues menos, ¿qué hace que unos traps, por Dios? Entonces también es pedirle mucho al paciente. Entonces uno ahí, al principio yo era como todo estresado con eso, pero uno ha ido aprendiendo que no hay que estresarse. El metimazol es seguro a largo plazo. Pero usted lo que hace es, bueno, venga, veamos qué fue lo que a usted le pasó. Ah, es que no, se me salieron los ojos, tuve palpitaciones, o se tuve un bocio, pues tuve el cuello grande. Entonces no, eso era que tuvo un Graves. Pero ahí viene pues como la parte clínica y es diferenciar si fue un Graves o en realidad alguien le puso un metimazol a un paciente con una tiroiditis subaguda. Entonces, ¿uno cómo lo hace? Pues con los TRAPS. Esos pacientes, el objetivo es que se lo convierta. Es decir, TRAPS positivos, pero en el seguimiento, usualmente a los 2 años, uno debería esperar que los TRAPS estén negativos para suspender ese medicamento. Entonces, simplemente le dice a la señora, pues nos vemos dentro de 3 meses con una ecografía de tiroides, con una TSH, con una T4 y con unos TRAPS. Porque quiero ver si usted en realidad tiene una enfermedad de Graves o lo que solamente tuvo fue una tiroiditis subaguda. Eso pues le va a ayudar
usted para continuar ese seguimiento. Pues era como una paréntesis del curar, que pasa mucho. Pero en un paciente pues normal, usted le plantea un tratamiento, un paciente joven, sin mayores comorbilidades, sin un bocio, sin cáncer, solamente con antitiroideos. Porque digamos que es la opción un poco más segura. Ya vamos a ver pues en quienes queremos, digamos que acciones más definitivas con el yodo y con la cirugía. Lo que hablamos de efectos adversos. Entonces el yodo reactivo, pues ahí tengo que manejo de primera línea, pero eso no es tan cierto, eso era antes. Pero es primera línea en manifestaciones graves, ¿cierto? El paciente no respondió a los antitiroideos, dosis muy altas. No, es que estoy con 20 miligramos cada 6 horas, eso es una dosis muy alta de mitimazol, hay que manejarle porque hay más riesgo de efectos adversos. Cuando están contraindicados pues en lactancia o en gestación, eso nos habla específicamente que el yodo esté contraindicado. Que el paciente tenga pues algún grado de unas biopsias sospechosas, pero ya sabemos que uno no biopsia pacientes con TSH suprimidas. El yodo está pues digamos que en cierto grado contraindicado en orbitopatía moderada grave, pero está, porque la puede empeorar, pero sí se puede en pacientes con orbitopatía leve y se les puede dar profilaxis con esteroides. Esto pues es más de endocrino en realidad. ¿Qué es importante acá? Entonces, factores de riesgo en enfermedad leve o inactiva para el yodo reactivo. El paciente debe dejar de fumar. Pacientes que tengan títulos altos de TRAPS son más candidatos a manejo definitivo con yodo, con cirugía. Y lo importante acá es que cuando uno va a hablar, no, es que este paciente, mira, tiene un bocio pues, muy grande, tiene una falla cardíaca, está taquicárdico, llegó con una falla cardíaca descompensada con una tirotoxicosis por un Graves, pues uno no quiere que ese paciente se demore 6 meses, que es lo que se demora el yodo para actuar, y la idea pues es operarlo. Entonces, tener eso en cuenta, que el yodo se demora en actuar. Y la cirugía, pues está, digamos que indicada específicamente en los casos, en pacientes con bocios muy grandes, más de 80 gramos, que tengan síntomas compresivos, que haya por alguna razón sospecha de malignidad, una alta pues sospecha, un TRAPS horrible, pues baja captación de yodo, aunque eso sería raro, pues más que todo pues en el bocio multinodular, que el paciente tenga orbitopatía moderada o severa, sabemos que el yodo no es una opción, entonces la cirugía toma un papel importante ahí, que haya tenido efectos adversos con antitiroideos, la maternidad, la tormenta tiroidea y la preferencia del paciente. Entonces, pacientes con tormenta tiroidea es por eso mismo, porque llegan taquicárdicos, somnolientos, con falla cardíaca, eso es muy grave, hay que solucionarle rápido al paciente y definitivo. Entonces, el yodo se va a demorar. Antitiroideos, pues también es dejar a un paciente con muchas comorbilidades durante el seguimiento. Y aquí viene el manejo paralelo. Entonces, un paciente, no solamente antitiroideo, sino también digamos, como ayuditas extras que me van a ayudar a controlar la producción y sobre todo la conversión periférica de T4 a T3, como los esteroides y la colestiramina. Esos dos principalmente. El litio ya es más contra con antitiroideo, esteroides, bien sea hidrocortisona, dexametasona, 100 miligramos cada 8 horas de hidro o dexametasona 4 cada 6, dosis alticas. Colestiramina, también un sobre cada 6 horas, es una muy buena dosis porque disminuye también la concentración de T4 a T3 en la circulación enterohepática. Y ya lo que es el litio, el Lugol, que no lo tenemos, pues son como opciones ya de tercera, cuarta línea. Entonces, hablando específicamente de Graves, ¿cuál va a ser pues como el algoritmo que tenemos? Entonces, un paciente con unas manifestaciones leves, usualmente de consulta externa, que vos lo diagnosticaste porque justamente nos llegó una paciente de 50 años, venía pues diafurética, con muchos calores, temblor distal, y ya no tenía pues como más. La vimos, la señora dijo como no, es que estoy en toda la perimenopausia, estoy con la ginecóloga, entonces como no, sí, pues la embarrada esa perimenopausia, no respondió al reemplazo hormonal, pues nada, inclusive le dijimos como no, en estos días llegan medicamentos nuevos para el manejo pues, de los síntomas de la perimenopausia. Cuando vamos a ver una TSH de 0.003, esa paciente, y ya pues le habían pedido unos anticuerpos previamente, esa paciente tenía una enfermedad de Graves, venía con unos síntomas pues, de larga data, una TSH suprimida, una T3 alta, era ella con unos anticuerpos pues, positivos, sin un Graves, que en ella es leve, entonces perfectamente candidata a antitiroideos. ¿Cuánto le pusimos? 10 miligramos de metimazol y la seguimos. ¿Con qué? Con propranolol para manejar pues, esos síntomas, que calores, que palpitaciones, etc.
Listo. Y cuando es moderado a grave, pues hay unos más propensos, ya vimos en qué caso específicamente, a llevarlos a un manejo definitivo con yodo o con cirugía. Pues la cirugía, paciente con síntomas, bocio grande, una tormenta tiroidea o efectos adversos tanto a los tiroideos como al yodo o contraindicaciones. Y el bocio multinodular o adenoma tóxico, que es quizá lo último de lo que quería hablar, solamente en una diapositiva, y es que estos pacientes pues, se benefician de ese manejo definitivo. Usualmente hablan mucho de radioablación pues, o etanol, pero en realidad se les da o yodo o cirugía. Es como un manejo pues, definitivo. Son pacientes pues, como ancianos, con unos cuadros pues, un poco más leves y larvados. En ellos se podrían beneficiar hasta el manejo definitivo con antitiroideos, pero solamente como algo transitorio. Y aquí, pues, dos palabras para terminar de la tormenta tiroidea, que es como lo más florido, pues, que todo el mundo quiere una tormenta tiroidea. Entonces, una manifestación clínica, un estado hipermetabólico. Esto puede tener unas altas tasas de mortalidad que van del 8, 11%, inclusive en estudios pues, de japoneses, que ellos pues, saben mucho del tema y estudian, investigan sobre el tema, entonces mortalidades altas. La fracción T4 libre es alta, no exactamente la conversión a T3, pero sobre todo T4 va a ser alta. Y es muy importante que tan rápido aumentan los niveles. Entonces, un paciente con un bocio multinodular puede tener niveles altos, pero como ahorita hablábamos que era un poco más larvada la presentación, pues no va a ser tan florido. Pero un paciente con un Graves, que puede ser mucho más agudo, pues sí puede llegar a una tormenta tiroidea. Entonces, básicamente igual, de mujeres, mortalidades muy altas, pues esto ya se exagera el 95%, actualmente hablan del 10 al 30%. La fisiopatología, pues un estado hipermetabólico, un exceso de hormona tiroidea. Ya vamos a ver que puede dar una clínica pues muy florida. Usualmente, y eso es lo complejo del diagnóstico, son pacientes que pues han infectados, postquirúrgicos, tratamientos incompletos, trauma, parto. Un paciente que tenga previamente algún grado de enfermedad de Graves y vos le das más yodo como un contraste o le das pues vas a hacer una arteriografía, entonces le das una cantidad de yodo alto o la miodarona, que también la tiroiditis, que es importante acá tipo 1, pues tipo 2. Entonces es como caer pues que ya está caído y pueden debutar con tormenta tiroidea. Entonces pacientes que van a llegar diaforéticos, febriles, con diarrea, con pérdida de peso, ictéricos por la colestasis asociada pues al hipertiroidismo, en algunos casos encefalopáticos y psicóticos. Muy importante la falla cardíaca, y es lo que ahorita hablábamos, pacientes descompensados con edema agudo de pulmón, puede ser por tirotoxicosis, y esto pues amenaza la vida. Y pueden haber ciertos cambios paraclínicos. El reto es sospechar, sospecharlo, porque créanme que, y pasa, no, paciente con falla cardíaca, ¿qué será? Ecocardio, EKG, placa, no, BNP, ya pedimos BNP, pero nadie pues nunca le pidió la TSH, nadie se fue a tocarle el cuello. Pues ahí pues la clínica, cómo están los ojos, cómo está el cuello, no, es una mujer, pero porque tiene una falla cardíaca, una mujer de 40, 50 años, pues eso no es tan normal tampoco. Entonces es importante pedir creatinina, perfil hepático. Pueden cursar con algún grado de hipercalcemia, hipoglicemias, hiperlactatemia es muy importante, sobre todo cuando se asocian con falla hepática. Pueden cursar con CID, con coagulación intravascular diseminada. Hay que pedirles tiempo, si urinógeno, dímero D. Es un paciente pues, que es mínimo para una unidad de cuidados especiales. Y ese es el score que yo sé que ustedes han escuchado muchas veces, más de 45 es diagnóstico, que es el score de Borch-Bartowski, pero eso está pues en Medcall, en cualquier calculadora. Lo importante es que se aprendan, bueno, que es como lo normal, un paciente que esté febril, entonces va sumando puntos, que esté taquicárdico, va sumando puntos, que tenga FA, suma más puntos, que esté en falla cardíaca, pues más puntos, que esté como somnoliento, agitado, también suma más puntos, ¿cierto? Que tenga un grado de compromiso hepático, que tenga diarrea, va sumando puntos. Es decir, simplemente aumenta las probabilidades pretest que tenga un paciente pues, con sospecha de tirotoxicosis, más de 45 es diagnóstico. Y está este que es el Akamisu. Esto pues tiene unos requisitos diagnósticos, pero también en realidad no cambia mucho. Aquí lo único que cambia es, entonces yo empiezo este algoritmo con unas pruebas hormonales, pues una TSH, una T4 libre T3 alteradas. ¿Y eso por qué? Porque como vimos, un paciente escéptico puede tener todo eso.
Entonces, no, paciente con sospecha de tormenta tiroidea, pero mentiras que está aséptico y vos no le pusiste hemocultivo, pues no le pusiste hemocultivo, no pusiste antibiótico. Entonces hay que llenarse primero de razones, descartar como lo que puede ser concomitante asociado o que me simule pues una tormenta tiroidea. Entonces yo tengo que llenarme de razones. Si es un paciente con una TSH suprimida y T4 alta, pues ahí sí empiezo la clínica, ¿no? Es que está taquicárdico, está con falla cardíaca, está con una falla cardíaca pues descompensada, está con diarrea, está somnoliento. Pues ahí sí sumo los criterios y digo, no, está en tormenta tiroidea. En realidad, el diagnóstico de tormenta tiroidea es para yo entender la gravedad del problema, es decir, qué tanto tengo que pararle bolas a este paciente, unidades de cuidados especiales, la mortalidad en tormenta tiroidea, pues no ha cambiado por el uso de metimazol en realidad, ha cambiado es por, digamos que la experticia en el cuidado crítico de estos pacientes. Entonces, tratamiento, pues identificarlo, manejo multidisciplinario, manejo en UCI, rápidamente inicio dosis altas de antitiroideos, pacientes que van a tener esteroide y beta bloqueador y colestiramina, y en casos muy graves, pacientes con una falla cardíaca muy descompensada, falla hepática, podría pensar inclusive en plasmaféresis, y hay datos pues locales en el Pablo Tobón, en el Zambia Río Negro también se utiliza. Entonces, un paciente pues de UCI, manejo la hipertermia, correjo las pérdidas, le doy manejo la falla cardíaca, rápidamente inicio los antitiroideos, el esteroide. En un paciente con falla cardíaca descompensada, pues no voy a ponerle un beta bloqueador, a pesar pues que tengo muchas ganas porque es taquicárdico, sabemos que un paciente con una falla cardíaca descompensada, pues yo no le voy a poner un beta bloqueador porque lo puedo chocar. Es importante descartar, porque esos pacientes pueden tener concomitantemente, igual que en el cómic semetoso, una reserva suprarrenal disminuida y presentarse con una insuficiencia renal, pero igual en el manejo de esos pacientes, pues yo les voy a corregir con esteroide el manejo. Y el tratamiento pues no cambia mucho, son dosis altas de metimazol, eso disminuye en un grado pues que no es perfecto la T4 a la T3, metimazol, pero aquí no tenemos metimazol y tocaría pues oral. Y ya esos pacientes pues son los que son candidatos a llevarlos a un manejo definitivo, ojalá en la misma hospitalización. Usualmente la cirugía, pues en realidad desde la cirugía, ahí no tiene pues como mucho utilidad pues el yodo. Aquí las dosis pues de lo que hemos venido hablando, metimazol, roflumilast, vean pues que oral puede llegar hasta 120 miligramos pues al día. La solución del Lugol que no tenemos, litio es una opción pero de tercera pues línea, beta bloqueadores en pacientes que no tengan falla cardíaca, los esteroides, aquí vemos pues la dosis de hidrocortisona, 100 miligramos pues cada 8 horas, aquí le ponen carga pero en realidad solamente me ha tocado ponerle pues dosis de mantenimiento, y la colestiramina 1 o 4 miligramos cada 6, cada 8 horas o 2 veces al día. Y la plasmaféresis, casos muy graves, factores al manejo pues especializado por endocrino, por UCI, sobre todo en pacientes con varias contraindicaciones que tengo que manejarlo pues muy rápido porque está muriendo el paciente, ahí sería candidato a plasmaféresis. Y aquí lo que ya hablamos de manejo quirúrgico, entonces obviamente es un paciente que yo primero lo voy a estabilizar, pues lo voy a sacar solo con antiproideos, 1 o 2 semanas por lo menos estable, que yo le haya manejado pues las comorbilidades, intrahospitalariamente le hacen seguimiento con T4 para ver cómo va disminuyendo cada semana, lo saco del periodo crítico y lo opero en la hospitalización. Entonces hablamos pues con un síndrome clínico muy florido, desde compromiso nervioso, vascular, importante, aquí me faltaba por ejemplo, a esos pacientes tienen más riesgo de trombosis venosa, entonces no es raro, y me tocó pues una rotación de una paciente con una trombosis de senos durales, con TEP, con TBP, en el contexto pues de tormenta tiroidea, hay que pensar alteraciones como acidotoxicosis, hay que sospecharlo, se pasa mucho, sobre todo pues por lo que les digo, porque un paciente escéptico, no es que está séptica, no es que tiene una falla cardíaca y ya, pero ¿por qué? ¿Cierto? Eso es lo importante de la medicina interna, ¿por qué? Y pues hay que actuar rápido porque tiene una alta mortalidad, y eso era todo. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias. Qué charla tan interesante. Pasamos a la sesión de preguntas. De pronto, si alguien del público tiene alguna duda, la puede escribir en el chat o simplemente activa el micrófono para hacerla.
Profe, tengo una preguntita así, pero queda claro que en el primer trimestre es metimazol y Priopil, ¿cierto? Pero en el segundo y tercer trimestre en embarazadas, ¿cuál es primera línea de elección? Doc, tiene el micrófono apagado. Qué pena. En realidad lo que yo recuerdo haber leído es metimazol, pero no tengo pues, la verdad experiencia con embarazadas. Un poco no puede pues como embarazadas. Pero no estoy seguro, nos tocaría pues como buscar bien. La verdad es que no me atrevo pues como a confirmar. Lo que tengo en la mente metimazol, no sé si alguien de pronto sepa con mayor certeza. Listo, muchas gracias. ¿De pronto hay alguna otra pregunta? Bueno, chicos, si no hay más dudas, les recuerdo la invitación al taller de líquidos y electrolitos que tenemos dentro de 8 días para que se inscriban, no se lo pierdan, van a haber casos muy interesantes. Y al doctor le doy las gracias pues por acompañarnos y darnos esta charla tan buena y No, práctica. a ustedes gracias por la invitación y no, nada a la orden. Cualquier cosa comentan y me tienen pues como en contacto. Muchas gracias. Chao. Bueno, chao, gracias. Chao.